Amados jóvenes, en el nombre del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pues mis hermanos, bienvenidos a una cápsula más de juventud en ojos de los mayores. El día de hoy, en esta entrevista, tenemos a un hermano al que yo estimo bastante, nuestro hermano representante del estado de Nuevo León, nuestro hermano Refugio Hernández. Mi hermano Refugio, paz a vos, ¿cómo está mi hermano? Pasa a vos, hermanos, pasa a vos. Mi hermano Refugio, pues el día de hoy queremos que nos cuente un poquito de su experiencia, de cómo fue usted, cómo llegó a la iglesia, a qué edad llegó, que nos pueda contar un poquito de esa experiencia a nosotros los jóvenes, mi hermano. Adelante. Sí, como no, hermano. Bueno, la verdad, hermano, es que no nací dentro de la iglesia, pero mis padres, de donde nacimos, donde somos, que es en Los Lirios, municipio de Coahuila, escuchaban, más bien mi mamá, de parte de nuestro hermano Narciso Rosales, que fue ministro de la iglesia, nuestro hermano Manuel Puente. Entonces, ella no fue miembro de la iglesia, pero sí le gustó. Entonces, nos vinimos a vivir a Monterrey, Nuevo León, ¿no? Acá estábamos pequeños, unos 5 años, y, y ya pasó el tiempo como que era mi mamá, un servidor y mis hermanos, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad, a veces yo platico con los hermanos que Dios nos habla, pues nos evangelizan los hermanos, nos invitan a la iglesia, pero en ocasiones nos habla un poquito, válgame, duro. Eh, a veces lo llamamos pruebas, no difícil. Entonces, mi esposa siempre platicaba con mi mamá acerca de lo que era la palabra de Dios, porque pues, ella era católica, pero no apegada, ¿no? Entonces, pues la verdad, como quiera, había comunicación de parte de mi tío Manuel con mi mamá, que siempre la invitaba a la iglesia, y sobre todo por nosotros que ya estábamos, unos jóvenes y otros ya estábamos casados. Entonces, sucede, hermanos, yo siempre les platico a los hermanos, dice Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pues ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Entonces sucede que a mi esposa, a mi suegro y a mis 3 hijos, los primeros que tuvimos, les pasó un accidente, pues la verdad, muy fuerte, muy fuerte. De tal forma que el carro, la camioneta de mi suegro quedó prácticamente deshecha. Y ahí mi esposa hizo una promesa de que si eh, pues salían bien mis hijos y ella, pues iba a buscar la iglesia, se iba a acercar a la iglesia. O sea, mi esposa fue la de la iniciativa. Y pasó el tiempo, hermano, pasó el tiempo, uno por cuestión del trabajo, y siempre es el trabajo, y le sacaba yo las vueltas a la iglesia de Dios. Bueno, así pasó, hermano, y de allí, primero por ahí que nos bautizamos. Mi esposa, mi mamá y un servidor. Entonces, pues empezamos a cooperar ahí con nuestros hermanos de la iglesia en lo material y también en lo espiritual. Entonces, pues yo la verdad le doy gracias a Dios porque mi visión era otra en cuestión al destino de mis hijos, hablando en la cuestión material, ¿no? En la cuestión espiritual como que uno no le pone mucha atención. Sí sabe que existe un Dios, ¿no? Porque pues, te hablan, te dicen, pero mi visión era otra. Y la verdad es que ahora lo doy gracias a Dios porque pues todos los hijos míos están dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, es muy importante. Eh, y en cuestión, hermano Natanael, pues la verdad es que es una experiencia muy difícil de la manera en que Dios nos habló, ¿no? Para acercarnos a la iglesia. Mi esposa y yo siempre le hemos estado agradecidos que aunque fue de esa manera, pues nos acercamos. Y nos confirmó algo muy importante que me decías tú, ¿no? Me preguntabas. Fíjate que antes de acercarnos a la iglesia, vimos una película, ¿no? La película de la profecía, ¿no? De Daniel. Yo y mi esposa y yo a verla. Este,
Y resulta que al final de la película sale un versículo, ¿no? Capítulo 13, 15, 16, ¿no? Entonces resulta que fuimos a ver la película, nos impactó mucho y el texto nos llamó mucho la atención y acudimos precisamente con mi tío Manuel Puente a que nos explicara ese versículo. Y ya nos explicó qué era lo que representaba eso. Y ya mi esposa, aunque ella era católica, pero no muy apegada, pues siempre les lastima mucho el saber quién es precisamente la bestia, ¿no? Lo que habla Apocalipsis. Entonces, total, eso también nos sirvió para acercarnos a la iglesia, hermano Natanael. Mi hermano, muy bonita su historia. La verdad, yo desconocía el cómo se había acercado a la iglesia y la manera en que lo cuenta, pues, la verdad es impactante, ¿no? Como usted menciona, Dios nos habla de muchas maneras y el punto es saber escuchar. Y después de ya haber sido convertido, hermano, de haberse bautizado, ya estar en la iglesia, ¿alguna anécdota, algo que le haya pasado ya dentro de la iglesia que le gustaría compartir con nosotros, algo que le haya gustado, que le haya llegado algún suceso dentro de la iglesia que quiera compartirnos a los jóvenes? Bueno, mira, hermano Natanael, la verdad es que algo que al menos a mí me motivó fue precisamente la actitud, ¿no? Eh, la actitud siempre positiva de mis hermanos, ¿no? Mis hermanos ya ancianitos. Había tres ancianos, cuatro ancianos, pero dentro de ellos estaban tres, ¿ya? Una hermana y dos hermanos ya adultos, ya ancianitos. Y que yo los veía como, como aún en su edad, temblándole sus manos, su voz, todavía hacían superintendencia, todavía leían la ley, o sea, ahí estaban en la iglesia, en la recepción, estaban en el sábado a tiempo, o sea, eso a mí me llamaba mucho la atención, mucho la atención, y eso de alguna manera creo que me ayudó mucho, no solamente a mí, sino a otros hermanos compañeros que todavía, gracias a Dios, están con vida y son ministros. Entonces, eso a mí me ayudó mucho, ¿no? Me impactó el verlos, como decía, ya ancianitos, y te considera, dice, bueno, pues yo estoy aquí sentado, como recibiendo nada más, el hermano está ahí batallando, ¿verdad? Por su edad, y entraba el ministro y predicaba, y llegaba otro hermano y leía ley, o sea, eso a mí me llama mucho la atención. Y algo muy importante, Natanel, que fue que aunque yo no conocía la doctrina, porque no conocía, empezamos a conocer, pues me llamó mucho la atención, porque yo vi que era muy bonita la doctrina, o sea, después comprobé que no por nada no hay otra doctrina, ¿no? Nosotros acá de igual forma, ¿no? Empezamos a ejercer nuestro ministerio y a tener ciertas polémicas de la doctrina. Eh, sí, no, sí, la verdad es que quizá eran otros tiempos y defendíamos la doctrina de diferente manera. Entonces sí, o sea, comprobabas, sobre todo ese séptimo día, no se dio el protestante, ¿verdad? Porque la verdad no tiene nada, pero el séptimo día pues siempre fue adversario de nosotros, entonces, y yo creo que lo sigue siendo. Entonces, el confrontar o el platicar de la doctrina, te dabas cuenta que en verdad no había otra, o sea, no por nada se les demuestra que no es la doctrina que ellos practicaban en un tiempo y que es la que ahora son practicadas. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y que nos alegró el corazón, ¿no? Nos motivó mucho en los años, como dice por ahí, el primer amor, ¿no? Muy bien, hermano, pues la verdad es, como usted lo menciona, ¿no? O sea, digo, primero que veía a los hermanos mayores, yo creo, bueno, al menos a mí como parte del ministerio también me emociona mucho escucharlo a usted y escuchar a los hermanos que ya tienen esa trayectoria. Y pues es una inspiración, la verdad, el que ustedes hayan defendido la doctrina de esa manera, el que lo sigan haciendo. Y pues ahora nos toca a nosotros, ¿no? Como jóvenes, aprender y ponerlo en práctica. Y por último, mi hermano, ¿algún consejo, algo más que quiera decirle a los jóvenes, sobre todo en estas épocas tan complicadas que se vive el mundo? ¿Algún consejo más que quiera darle a la juventud de la iglesia?
yo digo, hermano Nathaniel, atendiendo a los consejos de los jóvenes, la verdad es que eh, nosotros los padres tenemos una visión cuando llegamos a la iglesia, ¿no? Y queremos que toda la familia, todos nuestros hijos se apeguen totalmente a lo que nosotros como adultos, pues válgame, podemos cumplir, ¿no? Entonces, y tenemos que, yo te digo que los padres, sí, debemos de ser algo estrictos, ¿no? Con ellos, más que estrictos, yo creo que el estar pegados con ellos y enseñarles y recordarles, pero de una manera paciente, ¿no? Para no presionarlos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros los padres conocemos la palabra de Dios, pero a veces entramos a la iglesia como nosotros y entra el celo de la doctrina, y es por eso que a veces sí somos un poquito estrictos en cuanto a nuestros hijos. Entonces, yo creo que sí, en cuestión de nosotros que conocemos la doctrina, que debemos de ser, creo yo que la mayoría lo practicamos, pues es parte de los frutos del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, y en cuestión a los jóvenes, pues yo lo que les quiero decir es que en todos los tiempos el mundo parece todo europeo, o sea, todo bonito, o sea, te llama mucho la atención el mundo. Yo a veces me pregunto, ¿no? Por cuestión a mis hijos y a los jóvenes de la iglesia que teníamos aquí, que el ministerio para poder apoyarlos. Yo sí lo que les quiero decir es que el joven tiene mucho potencial, ¿no? En la iglesia de Dios. Tiene mucho potencial y creo que empieza el joven a saber qué es lo que quiere, tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces, eso les ayuda a la mayoría de los jóvenes a mantenerse dentro de la iglesia, tener bien identificada su identidad, su doctrina y principalmente qué es lo que se puede disfrutar en este tiempo y en el venidero. Entonces yo sí, el consejo para los jóvenes es que se queden en la iglesia, ¿no? Que se queden en la iglesia siempre. ¿Por qué? Pues porque pueden ellos colaborar para la edificación de la juventud, inclusive para la iglesia. Para la iglesia pueden cooperar en el sentido de que si estudian una carrera académica y se quedan dentro de la iglesia, pues eso puede ayudar para que la juventud se fortalezca. Entonces, y luego aparte, que si son, aunque sean jovencitas y jóvenes en la cuestión espiritual, lo mismo. O sea, pueden ayudar para que la iglesia se fortalezca y crezca en el conocimiento y la práctica de la doctrina, hermano Nathaniel, hermanos. Entonces, la verdad es que yo sí creo, ¿no? Que en los jóvenes, a pesar de la presión que puedan tener por la vida que se lleva ahorita, ¿no? Que es muy presionada, ¿no? El trabajo, la escuela, la iglesia, etcétera. Pues yo creo que los jóvenes tienen esa capacidad para poder cumplir, si no al 100%, de acuerdo a cómo se le pueda permitir sus ocupaciones. Pero yo sí les recomiendo a los jóvenes que siempre les he dicho que su autoestima siempre la tengan alta, que pueden ellos hacer por su vida y hacer por la iglesia, ¿no? Que pueda permanecer y los jóvenes afirmarse dentro de la iglesia. No se suelten de la mano de sus padres, ¿no? Que están en la iglesia y sobre todo de Dios. O sea que nosotros respetar a nuestros padres es respetar a Dios. Entonces eso les va a servir mucho y hacer diferencia. Entonces sí, yo creo que tienen las armas para poder decir no a las cosas de este mundo, más sin embargo no están exentos. O sea que en el momento en que ellos sientan no un cansancio,
sin un desánimo por las cuestiones que puedan venir en la vida, que no piensen irse, regresarse, porque no es bueno. Tenemos a un Dios muy grande, a un Señor Jesús que se compadece, nuestros padres, la iglesia que nos cobija con ese cariño, ¿no? Ese amor, esa misericordia que hay dentro de la iglesia, para que si no tengo confianza con papá, con mamá, de poder platicar algo, bueno, pues me acerco con el hermano, con el ministro, con el ministerio, para que me ayude, que haya esa confianza, que no se cierren, porque entonces sí, el consejo bueno no lo van a encontrar afuera. No se cansen de servirle a Dios, y si llega el momento en que por alguna situación les afecte, que hagan todo lo posible por no separarse de la juventud. Es más, en la juventud ustedes siento que están más preparados que en otros tiempos. O sea, tienen varias herramientas que pueden utilizar para poder cobijar al joven o a la jovencita que se siente, ¿no? Que se siente pues mal, pero que no tiene esa confianza de poder. Entonces, yo creo que sí, es lo más importante, ¿no? De que siempre busque a la iglesia en sus determinadas sociedades, voy a llamarle así, y ahí van a encontrar la respuesta a todo. Y Pablo claramente dice, ¿verdad? Que no nos cansemos de hacer el bien, de servirle a Dios. Ese sería mi consejo para ellos, ¿verdad? Que no se vayan, que dentro de la iglesia se pueden hacer muchas cosas. La iglesia en este tiempo podría ser, quiero abusar, podría ser otra, válgame la expresión, más fuerte, más todo, pero es menester que la iglesia pase por pruebas y tribulaciones, y entonces se necesita mucho, hermano Natanel, porque la iglesia necesita jóvenes fuertes y grandes para poder predicar dentro y fuera de la iglesia el amor de Dios, que es su doctrina. Ese sería mi punto de vista, Natanael. Ok, mi hermano, pues muchas gracias, la verdad, por su tiempo, por sus palabras. La verdad es que a la juventud, pues sí, nos sirve bastante, nos ayuda mucho el escuchar de hermanos con experiencia todas estas situaciones. Muchas gracias, hermano, por su consejo y pues que Dios lo siga bendiciendo grandemente, mi hermano, y que pues podamos seguir creciendo como iglesia y que los jóvenes podamos tomar este consejo, mi hermano. Natalia, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los jóvenes, la iglesia en general. Un saludo muy fraternal. Sí, paso a vosotros, hermano Natalia. Muchas gracias.